Está muy bien. Bueno, hola, buenas noches a todos. Bueno, acá estoy con María Alejandra Pastor, es un placer, María Alejandra, que me pidió una entrevista, una charla, y bueno, va a ser para sus alumnos, pero decidimos abrirla para que todos la puedan ver en YouTube. Así que bueno, bienvenida Alejandra. Me voy a presentar primero yo, después te doy la palabra. Yo soy Irene Weiss, soy bióloga por la Universidad de Buenos Aires, soy ecóloga por la Oregon State University y tengo un posgrado internacional en evaluación de impactos ambientales de la Universidad Autónoma de México. Trabajo hace, no sé, más de 45 años porque tengo casi 65 y me gradué a los 21 de licenciada y además empecé como voluntaria en el Museo de Ciencias Naturales cuando era estudiante de la universidad, así que ya perdí la cuenta de los años que pasaron. Y la verdad que trabajé ininterrumpidamente, ya sea primero en investigación, después en gestión ambiental, y ahora estoy jubilada de todo eso, y me dedico exclusivamente a las clases universitarias de grado y posgrado. Así que después en la descripción del video les vamos a poner nuestras redes sociales para que quien nos quiera contactar lo pueda hacer por ahí. Bueno, Ale, te doy la palabra para que vos te presentes. Muy bien, bueno, justamente por todo eso que vos acabas de decir, es que nos interesaba hablar con vos. Yo soy técnica superior en gestión ambiental y salud, no soy profesor de educación física, pero encaminé para el lado de la cuestión ambiental ya de grande, y de grande. Y bueno, ahora estoy terminando, siguiendo el impulso del estudio, la licenciatura en la Universidad Nacional del Centro, en la Universidad de Tandil, el grado, como sería el ciclo de licenciatura. Así que bueno, doy residuos sólidos urbanos en un Instituto Superior de Formación Técnica, el 151, y algunas actividades varias que tienen que ver con participar en varios proyectos que siempre tienen que ver con los residuos como excusa. Si no es por una cosa, es por otra. Así que en ese sentido es que te contactábamos para, nada, hablar de estas cosas con gente que sabe, aparte vos de todo lo que te describiste, sos una gran divulgadora, que en realidad también eso es un recontra importante, ¿no? Así que, Sí, bueno, sabiendo que... me gusta mucho la comunicación de la ciencia, sí, es importante, porque si no, Sí, no podés llegar a la gente, no sirve lo que haces. Y además vos sos exacto. surfista, ¿no? Sí. Que me encantó eso. Tal cual. Porque vivís en Mar del Plata, contalo. Exacto. Vivís en Mar del Plata, En Mar del Plata y Santa Clara del Mar, sí, ahí andamos, un poco y un poco. Tengo una escuelita de surf en Santa Clara del Mar, así que siempre es como ligado a la cuestión, ¿no?, de la naturaleza que nos provee de todo, ¿no? Entretenimiento, abrigo, alimento, todo. Así que nada, por una cosa o por otra. Y el interés que teníamos, bueno, vos tenés un montón realmente de betas para incursionar, y bueno, pero pensábamos que en una de esas, con la excusa de hablar de los residuos en el mar, por supuesto, salimos a los residuos de donde vienen. Así que, nada, enganchar por ahí viendo cuál es la afectación, y más con todo lo que se ve. Este verano, por ejemplo, hubo un montón de tormentas, el tiempo estuvo muy loco, ¿no? Con una evidencia del cambio climático cruel. Y realmente las tormentas han dejado, en el caso de Mar del Plata, todos los pluviales con un tendal tan, bueno, que ya se ve siempre, ¿no? Pero pareció como más crudo porque fueron como varias, como vienen siendo estos episodios, ¿no? Que son como más cortos, pero fulminantes, de mucho caudal de agua o viento y demás, que dejan una huella en la playa que es terrible. Bueno, todo eso sabemos que va al mar, y bueno, ¿qué es lo que sucede con eso, no? sí, Catástrofes. en realidad, si no te quería interrumpir, en realidad eso es simplemente la puntita de un iceberg, porque por un lado está lo que la gente tira, por el otro lado, bueno, lo que queda en la playa, que la gente ya sabemos que es muy sucia, y ahora te voy a contar los efectos en realidad sobre la fauna y sobre la flora de todo esto. Vos sabés que está comprobado que el 80% de los residuos que van al mar y que forman parte de esas famosas 5 islas de plástico que tiene el mar, que giran, digamos, con las corrientes marinas alrededor, y por eso se formaron como islas,
en el Atlántico Norte, el Atlántico Sur, Pacífico Norte, Pacífico Sur y en el Índico. Y no hay Índico Norte, porque si no también habría basura en un Índico Norte, pero no existe. O sea que son 5 islas de plástico en estos océanos, bueno, la parte septentrional o meridional de los grandes océanos, sobre todo el Pacífico, que es el océano más extenso y que en realidad tiene la isla más grande en la parte norte, ¿no? Es una cosa terrible, tiene más o menos el tamaño de Europa. Y la mayoría, bueno, son residuos plásticos, son derivados del petróleo. Hay una problemática muy seria porque además o sea, no se pueden degradar biológicamente porque no hay hongos y bacterias de la putrefacción que puedan degradar un producto derivado del petróleo que haya sido industrializado. O sea, si bien el petróleo, donde hay a veces fugas pequeñas, no estoy hablando de un derrame del mar, por supuesto, pero donde fluye naturalmente, digamos, el petróleo en pequeñas cantidades cuando originariamente se descubrió, hay unas bacterias que las han aislado y las han cultivado y que pueden al petróleo crudo en mucho tiempo, porque esto no es algo que tampoco se pueda alargar así cuando hay un derrame y que de pronto así por arte de magia y del Espíritu Santo desaparezca, no, de ninguna manera, es muy lento. Pero en la naturaleza, como el petróleo es un producto que si bien no es renovable, es de la naturaleza, porque es por descomposición de seres vivos, hay bacterias que se adaptaron a eso. Son poquitas, pero hay. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos industrializás el petróleo, le agregás sal, le agregás colorantes, lo sometés a presión, o sea, haces todos los derivados del petróleo, lo que vulgarmente llamamos plásticos y sus derivados, eso no tiene una degradación biológica, salvo que sean bioplásticos, pero eso ya es otra cosa y en realidad estamos hablando de los plásticos derivados del petróleo. Y sí tienen una degradación muy lenta física o química, eso quiere decir que por acción de la luz se pueden romper. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se van rompiendo en pedacitos, los animales que se adaptaron a lo largo de millones de años de evolución no pueden diferenciar, por ejemplo, un gránulo de plástico de un huevo, ¿no? De un pez o de una semilla, depende de lo que se alimenten. Entonces, se van acumulando esos plásticos cuando se alimentan. Es muy común, por ejemplo, que vos veas gaviotas en la playa comiendo las pelotitas de tergopor de un envase de helado que quedó desgranado. Bueno, lo confunden evidentemente con algo de alimento. Entonces, ¿qué pasa? Eso queda en el estómago flotando, a pesar de que nosotros, y también las aves y todo el resto de los vertebrados tenemos un pH muy ácido en el estómago, no se puede degradar porque los plásticos resisten al pH ácido. Entonces, eso queda en el estómago, no lo pueden eliminar las aves no tienen como nosotros y el resto de los mamíferos el ano separado de la uretra. Tienen todo junto como una Y, por eso cuando nos hacen caquita una paloma, vemos ese pastiche medio extraño, ¿no? Que sí, medio escatológico esto, pero todo el mundo alguna vez le hizo caca a una palomita. Bueno, es una Y que tienen, donde se junta todo y por eso es como una caquita, pero con olor fuerte a orina, porque justamente tiene ácido úrico, tiene urea y todo los componentes que nosotros largamos por el pis. Entonces, las aves no pueden, por ese mecanismo, eliminarlo fácilmente, entonces les queda ahí atrapado. Entonces, ¿qué pasa? Hay una situación, un proceso biológico por el cual hay un llamado por el sistema nervioso, desde el estómago hacia el cerebro, cuando uno tiene el estómago vacío, y que le dice, mira, estoy vacío, tengo la sensación, o sea, tengo hambre. Entonces aparece lo que nosotros conocemos como la sensación de hambre, ¿no? De tener apetito. ¿Qué pasa con los animales? Nosotros, si por ejemplo nos pasamos, qué sé yo, 10, 12 horas sin comer y nos da hambre, vamos a mirar el reloj y decir, ah, claro, son las, no sé, las 9 de la noche, desde las 8 de la mañana que no como nada, ¿cómo no voy a tener apetito? Pero como los animales no usan reloj y no tienen ni idea de las horas del día, salvo por la luz, y por los periodos no solamente de luz y oscuridad en el día, sino también por las estaciones del año, etc., no se dan cuenta cuando tienen el estómago lleno de plástico que tienen que comer. Entonces, no tienen esa sensación de hambre, no llega al cerebro el estímulo, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? Pasa un día, no se alimenta, pasan 2 días, 3 días, una semana, no se alimentan y terminan muriendo por inanición, ¿no? Se desnutren de una manera increíble. Hay un biólogo holandés que se llama Flanagan, que aparece en 2 videos que yo los recomiendo, que los pueden buscar, porque ya tienen como unos 10 años, están libres en YouTube y en Vimeo. Uno se llama Adictos al Plástico y otro se llama Océanos de Plástico.
Este biólogo, el doctor Flanagan, él recorrió las costas digamos, de lo que serían los Países Bajos, no Holanda, pero la parte en general de los Países Bajos, y encontró unas aves que se llaman pardelas, que son parecidas a nuestras gaviotas, y estaban totalmente resecas, así, desnutridas, como yo te contaba recién, entonces por supuesto muertas en la playa. Entonces las llevó al laboratorio, las disecó, sacó el estómago, cuando le abre el estómago le saca toda la cantidad de plástico, eso se ve en el video, y él cuenta que en proporción esa cantidad de plástico es como si un ser humano hubiera tragado una fiambrera. ¿Viste la fiambrera como para cortar jamón? Ah, La fiambrería. O sea, imagínate andar caminando con ese peso. Pero peor para un ave que tiene que levantar vuelo porque tiene los huesos huecos. además, O sea, los nosotros huecos. tenemos los huesos sólidos porque nos tenemos que parar, ¿no?, en dos piernas y caminar. Pero las aves tienen huesos huecos, que es una adaptación a lo largo de la evolución para poder volar. Así que vos imaginate si un ave podría llegar a volar con toda esa porquería en el estómago. Semejante pesca. Y te digo el caso de las aves como por darte un ejemplo, pero todos los animales tienen ese problema. En el mar es muy común que, por ejemplo, cualquier pinnípedo, por ejemplo, un lobo de mar, una foca, confunda una medusa de la que se puede alimentar con una bolsa de plástico, que son bastante parecidas, porque las medusas son transparentes, ¿no? O, por ejemplo, otra cosa que preocupa mucho es que llegan a esas islas de plástico los gránulos con que les dicen el ADN de los plásticos, que es con lo que se hacen después todo el resto de los diferentes tipos de plástico, que son como pelotitas muy chiquititas, y enseguida se embeben por adherencia, o sea, sería como adsorción, con D de dedo, no absorción porque no entra dentro del gránulo, sino queda por afuera. Por ejemplo, el DDT, todos los productos organoclorados que se usaron en el pasado y que hoy están prohibidos como venenos plaguicidas, ¿no? Bueno, entonces queda pegado al gránulo porque tiene la misma, digamos, proviene de la misma madre que es el petróleo. Era genial, claro. Son liposolubles, no son hidrosolubles. Justamente como todos estos venenos se prohibieron porque se acumulan en los seres vivos y ascienden en las cadenas alimentarias. Por eso se dice que se biomagnifican en los seres vivos. Primero se bioacumulan y después se biomagnifican, porque suben en las cadenas alimentarias y el último eslabón es el que tiene mayor cantidad y que le puede provocar cáncer o malformaciones en la gestación de sus crías o directamente morirse, ¿no? ¿Vos me escuchás bien? ¿Me escuchás bien? Porque Sí, me apareció un cartel. No, me apareció un cartel que mi conexión de internet era inestable, pero yo la veo perfecta. Así que. Pero se escuchó, es inestable, pero está bien. Inestable, así que estuvo. Sí, bueno, todo eso, nosotros sabemos que, mira, en Mar del Plata, en la bonaerense, se hacen unos censos que arrojan esos datos también, ¿viste? El 80% o un poco más son todos productos plásticos que se encuentran en la playa. Son unas tareas que son sistematizadas y que brindan este tipo de información que ya hace años que se viene dando. Pero no hay soluciones, se les muestra, todo esto que vos estás contando se sabe, y sin embargo, esto más allá de la conducta de las personas tiene que ver con las conductas de las gestiones de residuos que o no existen o son malas. ¿Cómo las arreglamos? Y no hay caso. ¿Y cómo ven en Mar del Plata todo este tema? Es todo. Y Mar del Plata tiene una pésima gestión de residuos. Se supone que hay una separación en origen, pero no hay campañas, no tenemos ningún programa que tenga continuidad, se interrumpe, no se hace, y se gasta demasiado dinero, como siempre, en el eslabón final de esta cadena, que es en el relleno sanitario y en todo lo que sea con el traslado. Entonces no se hace nada que tenga que ver con la prevención, ni con la reducción y demás, ¿no? Entonces, bueno, todo eso se manifiesta en esto, en que si no hay campañas, no hay sistemas de recolección eficientes, no alcanza, no tiene un alcance entero, por más que se diga que tiene alcance en toda la ciudad, no. Entonces también todo eso genera todos estos inconvenientes. Vos pensás que hay un plan de separación de residuos, que es que en 2 días en general en la mayor parte de la ciudad se levantan los reciclables, pero hay un montón de lugares en el periurbano que son 3 veces por semana, o sea, ahí ya no hay posibilidad de separar nada. O sea, la recomendación siempre es que separes igual. Pero si ¿Sabés que cuando yo cuento a veces que no genero residuos, porque compro todo suelto,
mis amigas no me creen, mis amigas que tienen otras profesiones no me creen. Le digo, venite a vivir una semana a mi casa y vas a ver. Yo compro, mira, yo compro todo suelto. Bueno, hay que vivir en una ciudad y tener la posibilidad de tener los negocios cerca. Yo estoy en el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En el barrio de Caballito, estoy rodeada de dietéticas y tengo incluso un supermercado que tiene todo suelto. Entonces yo voy con algunas bolsitas de algodón que me fabriqué, o los tuppers. Y, por ejemplo, si llevas un tupper, lo pesás primero y después te restan el peso del tupper, de acuerdo a lo que lleves, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá, mira, estos son maníes, ¿no? Que compré sueltos. Esto era un frasco de miel. Claro. ¿No? Entonces yo me llevo el frasco de miel cada vez que compro maníes, ahora se me están acabando, tengo que ir, y entonces me pesan el frasco, lo lleno de maníes y después me restan el peso del frasco, que esta miel la compré ahí mismo, en ese lugar. Y tengo la suerte de vivir en una casa, entonces tengo un jardín donde tengo, no es que tenga una compostera, mi jardín tengo un pozo y ahí voy removiendo y es como que actúa de compostera y pongo las hojas secas, pongo las ramas, la poda, todo eso. Y en realidad no compro nada que tenga envase. Por empezar, no soy adicta, no me gustan los ultraprocesados, por eso fui una de las fervientes apoyadoras, digamos, de la ley de etiquetado frontal de alimentos, porque tienen tantas porquerías que... Ahora después te voy a contar una anécdota, si nos da el tiempo, haceme acordar, que me contó un médico que bueno, ahora está jubilado, pero un médico forense, que tenía, con las autopsias que tenía que hacer. Pasamos de lo escatológico a lo tétrico, pero es muy interesante. Sí. Pero ahora te cuento, para no cortar el hilo de lo que te estaba contando. Entonces, la verdad que se puede ser zero waste, o sea, cero residuos, cero basura. Y yo, todo lo que viene así envasado, o sea, viste que en general son los que vienen en esos envases de polipropileno y otros envases de plástico, son las galletitas compradas. Si la gente supiera lo fácil que es con 5 ingredientes hacer galletitas saladas o dulces, donde vos nada más reemplazás la sal por el azúcar, y son finitas, y las haces en 5 minutos, no necesitas ni batidora, las aplastás y son 5 minutos de horno. Es una pavada, y yo ni siquiera compro galletitas. Todo lo que sea ultraprocesado en mi casa no entra. Entonces, de vez en cuando tengo algún envase, pero hasta lo de limpieza lo compro suelto. Voy con un bidón, ¿viste? Todo lo que sea el limpiapiso, todo eso. Detergente. Entonces, muy de vez en cuando, entonces una vez por mes puedo llegar a ir a la campana verde a poner en los reciclados, pero ni siquiera, porque casi no produzco eso. Además me queda la duda siempre si realmente el gobierno de la ciudad se para o no, porque yo no sé cómo, yo veo a veces que viene el camión y mezcla todo, están las dos campanas, la negra y la verde, lo he visto, no es que me lo contaron, lo vi. Entonces siempre me queda esa duda, y la gente tendría que tender en lo posible No general, obvio, tal cual. Bueno, yo creo que eso es lo que yo te decía, que por lo pronto, aunque el sistema de recolección sea malo, muy probablemente haya un recolector informal atrás de eso que después lo vaya y lo recupere, tanto en los predios como en el recorrido, ¿no? Así que de última, eso poco, pero yo creo que también yo estoy convencida que los hábitos los van... Y en mí particularmente, yo creo que a partir del compostaje, cuando uno empieza a ver que toda esa bolsa, que es la que moja, la que ensucia, la que da olores, qué sé yo, la podemos procesar de otra manera y realmente hacer reciclado en casa, a través del compostaje, tirándolo al parque, poniéndolo en una maceta, dándoselo a un vecino. A mí me traen vecinos porque ellos no están como listos para hacer la compostera o no quieren tirarlo, me traen baldecitos a mi compostera, que es muy grande. Entonces, siempre hay una opción para eso. Y cuando empezás a hacer eso, te das cuenta de esto que vos decís, uy, estos plásticos, y empiezo a consumir mejor, además empiezo a comer mejor. la tierra fértil que se produce con el humus de lombriz es espectacular. Y con respecto a los envases, hay algo muy importante que yo recomiendo siempre, una animación computada que es muy conocida, quizás tus alumnos la saben o por ahí vos ya se los diste, que es La historia de las cosas, de Annie Leonard. En inglés se llama The Story of Stuff, ¿no? Staff escrito con U, stuff, doble F, no staff como de personal. Y es muy interesante, dura 20 minutos y ella cuenta cómo se fue incrementando la basura desde la época de mis abuelos, por ejemplo, ¿no? Hasta ahora. Ella decía, por ejemplo, no sé, hace 50, 60 años había un tercio de la basura que hay hoy.
y cómo el norteamericano promedio, como tiene poder económico para comprar cosas, compra y tira. Y creen que con el reciclaje se resuelve todo. Vos sabés que el reciclaje, con esto no estoy diciendo que no haya que reciclar, para que no se me malinterprete. No, pero es un... Pero el reciclaje resuelve el 7% a nivel mundial promedio de los residuos que se generan. O sea, todo el otro 93% no está resuelto con el reciclaje. O sea, es un problema de gestión y de educación de la gente, de tratar, o sea, de que piense que el mejor residuo es el que no se genera. Por eso ahora empezaron a prosperar también por un tema económico después de la pandemia. Yo estoy viendo, por ejemplo, por acá por casa, la cantidad de ferias americanas que abrieron, ¿no? Y de bazares con cosas usadas, incluso locales a la calle, de gente que lleva, qué sé yo, no solamente ropa, vajilla, cosas que no usa, de segunda mano, que tienen valor, o sea, que están nuevas, pero la gente no las usa, o productos electrodomésticos arreglados, ¿no? O sea, ahí aparecen las redes, no solamente de reciclar y reducir, yo digo, siempre repito, el mejor residuo es el que no se genera, pero no solamente eso, sino, por ejemplo, hay un montón de reparar, sí, reflexionar, todos los verbos que tienen que ver con esto. Claro. Acá, por ejemplo, funciona, una vez cada tanto se reúnen en distintos barrios de Buenos Aires el Club de los Reparadores, que es gente que sabe arreglar algo, ¿no? Y entonces ofrece sus servicios, está buenísimo, porque, por ejemplo, de ahí surgió el Club Social de la Costura, hay gente que, por ejemplo, recoge después de una tormenta los paraguas rotos y con con la tela de los paraguas se hacen unos bolsos bárbaros, ¿viste? Para las compras. Yo lo he visto con los revientos. Pero bueno, eso es una forma de reutilizar. Ahí está la diferencia entre reutilizar y reciclar. Por ejemplo, este frasco, si yo lo llevo a un lugar que funda plástico y lo transformen en frascos o en otra cosa, sería reciclado. Ahora, esto que yo estoy haciendo es una reutilización. Es como si yo agarrara, no sé, una latita de alguna gaseosa que me gusta, le saco la tapita y la uso de portalápices. Eso es reutilizar, no es reciclar. Reciclar es si yo fundiera la lata y uso el aluminio para, o otras latas nuevas, o ahora se hacen perfiles de aluminio para las ventanas, el borde de los pizarrones, como eso que vos tenés atrás de tu cabeza, creo que es un pizarrón, ¿no? Los pizarrones que se usan ahora con marcador, o las barandas de escaleras que son de aluminio, bueno, eso sí es un reciclaje. Yo me acuerdo que discutía mucho con mi madre, pobre, que paz descanse, que fue una de las primeras arquitectas mujeres de la Universidad de Buenos Aires, y ella decía, ay, este edificio, esta casa, qué linda, está buena para, es una casa antigua, ¿no? Está buena para reciclar. Le digo, mamá, eso no es reciclar, eso es reutilizar una estructura que ya está, hicieron acá con el shopping Abasto, como hicieron en Mar del Plata, con la vieja estación de micros, con el shopping, ¿no? O sea, eso es transformar una estructura que ya estaba en algo nuevo, poniéndole adentro otras cosas, pero no es reciclar. Pero los arquitectos usan mal el verbo reciclar. Pero eso es muy común, que yo siempre, porque dice que hay mucha, como no hay rumbo en todo esto, hay muchos impulsos que van a cualquier lado, ¿no? Y mismo los gobiernos los utilizan, los municipios, como por decir, ves que algo se hace, qué sé yo, pero de fondo nunca se hace lo que hay que hacer, que es borrón y cuenta nueva, y dejemos de utilizar las mismas recetas que nos llevaron a este fracaso. La palabra reciclaje, que esconde atrás todo esto que vos decís, que muchas veces esconde consumo, porque decís, total, me tomo esta Coca-Cola, total, Coca-Cola la recicla, bueno, eso es una engaña, y no es un engaño inocente, ¿no? Por supuesto que tiene atrás, pero también la gente lo utiliza mal y lo adopta. Entonces por ahí viene, yo he visto en algunas campañas, en algún pueblo del interior, en cualquier lado, o acá mismo, que uno diga, campaña yo reciclo, o no sé, el vecino reciclador. Y no es el vecino reciclador. Pero aunque recicle, ¿sabés cómo se llama eso? Esas campañas que vos bien mencionaste de Coca-Cola o cualquier gaseosa, eso se llama greenwashing, lavado verde. Eso es lavar, o sea, eso no es no es un comportamiento, pero lejísimo, no es un comportamiento ambientalmente sustentable. Eso nosotros lo llamamos, a esa gente la llamamos greenwashers. Hacen greenwashing, es publicidad engañosa, por eso ahora hay toda una comisión, vos sabés que hay varias leyes, la ley 24240 que es de defensa del consumidor, la ley de defensa de la competencia, la ley de lealtad comercial, hay varias leyes que tienen de una manera más
digamos, explícita o una manera un poco tácita, pero que los abogados también se pueden agarrar de eso, el tema de la publicidad. Y la publicidad engañosa está penada. Yo ayer justamente estaba comentando un caso... Bueno, eso viene a colación de esto que vos decías del etiquetado, que después vas a contar lo que te decía el médico, pero tiene que ver mucho con eso, por eso no tanta resistencia. Claro, por eso, porque no quieren que se vea lo que tiene exceso de grasas, de sal, de grasas trans, o de azúcar, o de sodio, o sea, que vos basta cruzar el charco, ir al Uruguay y ver los mismos productos que se venden acá, pero con el etiquetado frontal, o en Chile. No estoy hablando de otros países que por supuesto también lo tienen, que son del mundo desarrollado, estoy hablando de países como el nuestro, que tienen la ley de etiquetado. Bueno, la ley ya salió, vamos a ver cuándo se va a implementar. Por eso se están apurando, yo me río, pero es para llorar, cuando prendés el televisor, en los horarios pico, en el prime time, o el horario de las telenovelas de la tarde, donde las señoras mamás de casa se sientan a mirar la novela, vos ves la cantidad de publicidad que hay de estos productos ultraprocesados, porque se tienen que sacar de encima lo que ya tienen producido. ¿Cómo puede ser que algo, y ahora esto va a enganchar con lo que te voy a contar del médico forense, ¿cómo puede ser que un producto, vos compras, por ejemplo, un pan lactal o peor todavía, algo que, por ejemplo, un envase de Tetrabric, te dice que no tiene conservantes? Claro. No tiene conservantes, pero le ponen antibióticos, que es peor, que no está dentro de la categoría de conservantes. Entonces, o sea, te están mintiendo por omisión. Eso también tiene que ver con algo que se descubrió hace un tiempo, que por ejemplo a la leche larga vida le ponían cloranfenicol, que no está considerado un aditivo, pero es un antibiótico que está contraindicado para las mujeres en el primer tercio de gestación del embarazo, que es cuando se forma el bebé, porque si no puedes tener una malformación. Ahora yo pregunto, antes de eso, ¿no? Antes de que se descubriera eso, que ahora por supuesto lo prohibieron, ¿no? Ya hace un tiempo, pero antes que se descubriera eso, una señora embarazada que cuando está en el primer tercio de embarazo trabaja, porque nadie está con licencia, salvo que tenga un problema y tenga que estar en cama, pero la gente, yo no sé, trabajé hasta lo último que pude antes de tomarme la licencia por de los 3 embarazos por maternidad de mis hijos. Entonces, lo que suele ocurrir es que la señora va al supermercado y dice, bueno, yo trabajo, no tengo tiempo de comprar leche para la heladera, compro leche larga vida. Esa señora no tiene derecho a saber que estaba tomando un antibiótico que le podía hacer mal al bebé. O sea, ese tipo de cosas y de comportamientos de las industrias que lo saben, o sea, sabiendas de eso, lo hacían igual, con un fin de lucro, me parece terrible. Yo hoy estaba subiendo un post que no tiene que ver con lo que estamos hablando, sino con el tema de la exploración sísmica offshore ultraprofunda. Después, si nos da el tiempo, podemos hablar de eso. Sí, tal cual. Yo firmé, porque hace unos días, no sé, 3 semanas atrás, 2 semanas atrás, no me acuerdo exactamente, un grupo de científicos argentinos a los que yo realmente aprecio mucho, gente muy conocida, firmó una solicitada a favor de esa exploración, pero casualmente o causalmente no hay ningún ecólogo ahí. Entonces yo puse un posteo que nunca tuve, creo que fui trending topic ese día, nunca tuve más retuiteos en Twitter que ese día. Puse, yo no me voy a poner a discutir, por más que le tengo un gran respeto, no me voy a poner a discutir un teorema con un matemático como Paenza, ni me voy a poner a discutir virus con una multipremiada científica como Andrea Gamarnik. Pero a mí que no me vengan a discutir temas de ecología gente que no sabe de ecología. O sea, la gente que apoyó que se hiciera esta exploración sísmica offshore no tiene la menor idea de lo que significa la exploración sísmica ultra profunda, que es la primera vez en la Argentina que se va a hacer a una profundidad que va a llegar entre 1.700, 1.800 metros y 3.800 metros. Sí, es cierto que la plataforma continental argentina tiene otras plataformas previas, pero son de aguas someras, quiere decir poco profundas, de menos de 100 metros, y explotan gas. Y además ahí, te digo, por más que lo hagan en la costa de Mar del Plata, los geofísicos tienen sus serias dudas de que ahí haya petróleo, lo más probable es que haya gas, y no se encuentran. Pero para eso, la exploración sísmica ultraprofunda, mandar esa bomba de aire comprimido, que impacten el lecho del océano, y reboten para poder dibujar el perfil, ¿viste? 3D, realmente el efecto que hacen sobre los animales marinos en miles de kilómetros cúbicos. Ellos dicen, bueno, vamos a poner arriba del barco una persona que mire. No sirve, bueno. basta con eso. Porque la vibración que produce en el mar, los mamíferos marinos... ¿Vos estuviste en la audiencia pública? ¿Cómo?
Sí, sí, sí. Bueno, era eso, lo de poner al hombre ahí mirando, y lo que es Pero no peor ahora tienen dice que... idea de lo que es la No, vibración en el mar, y lo que estos animales no, sienten, que no percibimos los humanos, o sea, que nosotros no puede ser, percibamos determinadas vibraciones o determinadas longitudes, así como no percibimos todo el espectro de la luz visible. claro. Los animales, algunos sí lo ven, y en el mar, esa vibración a kilómetros cúbicos de distancia, Mucho. bueno, ni hablar de eso. Bueno, te voy a contar No, el... no, pero una sola. Mirá lo que escuché el otro día como argumento por parte de las empresas, porque yo Sí, estoy yo militando lo mucho escuché con esto todo, también. lo de la audiencia pública. Bueno, pero recientemente que la situación de los bombardeos es como que se tiran primero algunos pocos como para advertirle a las ballenas que No, por acá no pasen. Le pone un cartelito y le dice cerrado de 2 a 8. Yo, ¿viste? Son esas cosas que decís ¿sabés que qué es pasa? Eso hay una ignorancia, yo impensable. no digo que haya buena voluntad, además hay una cuestión de ignorancia de la gente que, inclusive de los mismos funcionarios gubernamentales, ellos dicen que es cierto que necesitamos dinero, divisas para pagar la deuda externa. Yo charlando con mi hijo, que es geofísico, ¿sabes lo que me decía mi hijo? Me dice, mamá, me dice, él trabajó en exploración de petróleo, en exploración sísmica, por eso te digo que es una voz calificada la que yo escucho, mi hijo mayor. Me dice, ¿vos sabés cuánto se tarda? Me dicen, primero, tienen que individualizar el lugar, hacer la prospección del lugar exacto donde tendrían que perforar en el supuesto caso que, o sea, estoy hablando de todo lo previo de la explotación, ¿no? En el supuesto caso que encontraran dónde. Después empiezan muy de a poco a ir hasta el lugar exacto donde se supone que el perfil marca que hay petróleo. Después ahí empieza la explotación. Después llega a la plataforma. Esto estamos pensando, por supuesto, siempre y cuando no haya ningún derrame, nada raro, nada extraño, que se tomen todos los recaudos que dicen que van a tomar, todo eso, bla, bla, En bla. Argentina, sí. Entonces, a partir de ahí empieza el transporte, o sea, después se exporta y después hay que cobrarlo. Son más o menos 2 décadas, son 20 años. Están hablando como si con eso pagaran la deuda externa el año que viene, ¿entendés? O sea, es algo que a mí no me cabe, no me entra en la cabeza. No me entra en la cabeza. Entonces yo te decía que yo justamente firmé por esa solicitada, ahora hay otro grupo que con El referencias contradocumento. serias, un contradocumento con referencias, con bibliografía seria, porque en ese otro comunicado se omiten un montón de cosas, hay cosas que también están equivocadas. Bueno, nosotros con bibliografía, con referencias de literatura citada, mucha gente, muchos ecólogos, ¿no? Firmamos un nuevo comunicado que probablemente lo van a difundir el lunes, creo que el lunes va a salir por Telam, si no me equivoco, lunes o martes, no sé, pero ya lo firmamos. Y yo hoy justamente lo posteé, lo posteé en Facebook, y lo posteé en Instagram y en Twitter. Todavía no hice a tiempo de ponerlo en LinkedIn porque teníamos que empezar esta charla, pero ahora en un rato después lo voy a poner. Así que la verdad pero, es que... ¿sabiste? Con la novedad de que dieron al lugar a la apelación Sí. y Bueno, corrieron pero al eso juez. no quiere, pero ojo que eso es un No, no, freno, no, no, no no quiere pasa decir que no se nada. haga, porque el gobierno lo va a apelar, Es ¿entendés? que Es ya lo apeló simplemente... y le dieron al lugar. Bueno, está bien, pero es un delay. En algún momento van a arremeter de nuevo con eso, porque Equinor ya tiene la autorización, Bueno, ahora se le pide yo te digo una cosa, la evaluación de impacto ambiental que presentaron es vergonzosa, adolece de montones de cosas, o sea, le falta un montón de cosas que, yo te digo, mira, no nací hoy, no nací ayer, hace 35 años que me dedico a estudiar y analizar para mis clases de posgrado, sobre todo evaluaciones de impacto ambiental. Y con mis alumnos, te digo, es para llorar, pero nos reímos de algunas cosas que se presentan, de un copy-paste. Mira, la vez pasada, antes de terminar el año, con algunos alumnos míos de posgrado, nos desayunamos de un informe que yo encontré por casualidad y que se los pasé para que vieran a ver dónde estaba no tanto el error, sino encontraban dónde había un engaño. Resulta que era sobre una antena, no tiene nada que ver con esto, Marino, ¿no? Era por una antena de celulares que iba a ser no importa los nombres de las compañías, pero lo iba a hacer una determinada compañía de celulares, viste que hay varias. ¿Y sabés qué hicieron? Presentaron el mismo informe de otra compañía de celular, alguien que se ve que se cambió de compañía, qué sé yo, y ni siquiera, hicieron un copy-paste, pero ni siquiera tomaron el recaudo de cambiar el nombre de la compañía. Y lo, quedó ahí. y lo aprobaron sin leerlo. Bueno.
Eso se hizo, fue en un municipio del Chaco. Fue un municipio en la provincia del Chaco, o sea, no fue acá en Buenos Aires, ni en la provincia de Buenos Aires, en ningún lado. Te digo, ese es el único dato que te voy a dar, pero es de las 2 compañías de celulares más grandes de la Argentina. Entonces, ese tipo de cosas no pueden pasar, ¿entendés? O sea, los informes por eso te digo, es vergonzoso, lo que se presentó es vergonzoso, realmente vergonzoso. Bueno, por eso yo te digo que me parece que esta tarea, lo mismo, esta charla, que de última, que resulta como una charla de mate por medio, que Sí, es como si estuviéramos charlando en un bar. Exacto. Pero está bueno porque, nada, estamos 2 personas charlando a nivel raso, como de manera comprensible, donde se ve todas estas cosas, y me parece que eso es lo que vos tenés bueno, que es esta forma de divulgar, a mí me parece tan importante que todas estas cosas, mira, viste que yo te digo, yo soy secretaria de CEFRAI de la Argentina, ¿no? Y bueno, una de las, por lo menos en lo que a mí me interesa abocarme, tiene que ver con eso, con invitar a pensar, a mirar, a cuestionar, ¿no? A participar, a informarte, porque es la mejor manera de decidir, de poder elegir, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas tienen que ver con eso, con que por lo menos esta información después compromete, y no naturalicemos, ¿no? Con que, y bueno, ya está. Y que las cosas, además, otra cosa que no se sabe o que se piensa que no, que las cosas se pueden revertir. Si uno te levantó un edificio, no sé dónde, se puede volver. Hay montones, pero hay montones de cosas que son totalmente irreversibles, o si son reversibles son a muy largo plazo. No, pero te quiero decir, no como daños, pero te quiero decir, alguien decís, no, bueno, ya empezó a hacer el balneario acá, y bueno, ahora ya está. No, ya está, no, sacalo. Se puede, no es Bueno, que en no hay Villa Gesell, viste que en Villa Gesell, bueno, todos los que tenían, porque la plaza se estaba retirando, todos los que tenían hormigón, ahora se reemplazaron por, o sea, no se les renovó la concesión por pilotes, para que el mar pase por abajo y deje la arena, que así es como debió hacerse desde un principio. como fueron. Claro, como eran en una época, como hay pero bueno, ¿qué te iba a decir? No, te decía que eso que entonces, que el posteo que hice hoy, yo puse algo así, no me acuerdo literalmente cómo fue, pero yo cuando hice mi promesa o juramento, no sé, cuando te toman, viste, cuando te recibís el título, que te hacen hacer una promesa de lealtad. En el caso de los biólogos, sobre todo en las carreras de posgrado, vos jurás actuar por ética profesional y nunca usar la ciencia para un daño, o para algo que vos sabés que va a causar un daño. Entonces, yo, por ética profesional, cuando me pidieron firmar esta solicitada o este documento, como se llame, yo no lo dudé, porque lo leí de cabo a rabo, este que rebate el otro, y realmente está, o sea, es muy, muy concreto, muy bien argumentado, está muy bien explicado para cualquier persona, o sea, si bien fue hecho para que lo firmen científicos, cualquier persona lo puede leer, y lo puede, ahí puse inclusive en mis redes, puse el link donde lo pueden leer, o sea, la verdad es que está tan bien argumentado, fundamentado, que eso no se puede rebatir así nomás, ¿entendés? O sea, el que lo haga porque tiene un cassette puesto y porque, bueno, independientemente del gobierno del turno, esto tiene que ser política de Estado, porque en realidad lo de la exploración sísmica empezó con el gobierno anterior y lo continuó este. O sea que independientemente de quién sea el gobierno, no me importa quién esté en el Ejecutivo. Yo, es más, por último, esto yo no lo voy a ver, porque soy una persona grande, pero tengo que pensar en el ambiente para mis hijos y para mis nietos. Vos también sos una persona grande, bueno, sos más chica que yo, no sé cuántos años tenés. ¿Cuántos, si te puedo... 56. Bueno, son bastante más chicas. Generación cercana. Está bien, pero viste, nosotros para nuestra descendencia, digamos, queremos un ambiente sano. Entonces, la verdad es que si yo me quedo tibia, no puedo ser tibia, hacerme la estúpida, no. O sea, esto es algo sobre lo que hay sobre lo que hay que, más que la palabra luchar a mí no me gusta, hay que convencer con argumentos, hay que explicar, porque hoy en día un desarrollo que no es sustentable es imposible. O sea, cuando dicen, es una falsa dicotomía, que es lo que decía el documento anterior, ¿no? Entre desarrollo y sustentabilidad. No hay una falsa dicotomía. El desarrollo, hay montones de lugares, lo que pasa es que obviamente cuesta un poco más caro, lleva más tiempo, no lo quieren hacer. Entonces, con estas políticas de producción extractivista, si nos hemos empobrecido, una de las cosas que también discuto bastante con mucha gente
que tiene determinados cargos así claves, que me dicen, sí, el tercer año consecutivo de la bajante del río Paraná. Me lo van a explicar a mí, que hice mi tesis en la PC Mirador del río Paraná, que participé el año pasado de un proyecto audiovisual de comunicación, ganamos en los premios Latinoamérica Verde por un documental de 3 minutos, de 23 segundos. La directora de mi instituto te conoce, Cris Moyano. ¿Lo vio? Bueno, ese video lo hizo César Limonta. Es un productor escenotécnico de Rosarino muy conocido, de la municipalidad, y me pidió asesoramiento ambiental, y se hizo todo original con una canción de Rubén Goldín de la Trova Rosarino. O sea, dio vuelta al mundo ese documental, porque se visibilizó de una manera tremenda, porque hubo quemas, cuando empezó en las humedales frente a Rosario, cuando había que abrir las ventanas, viste que había que ventilar, en Rosario ponían burletes porque no podían respirar el humo que venía, es lo que está pasando un poco ahora en Corrientes, o con la gente del Chaco, que enfrente recibe todo el humo. Bueno, esto fue en el año 2020 que lo hicimos, en plena pandemia, en la cuarentena cerrada. Y César se mandó un trabajo impresionante en el campo, porque yo lo único que hice es estar en un escritorio, ayudándolo con el asesoramiento ambiental desde un escritorio, pero él salió al campo con todos los permisos, con el aforo, con el gel, con el doble barbijo, con poner vallas, para que la gente no se acerque a qué estaban haciendo, cuando pusieron 300 metros de reflectores, que había que evaluar, como se hacía de noche, que eso no alterara el fotoperíodo de los animales y las plantas. Por eso ahí entré yo como asesoramiento, como con el asesoramiento ambiental, ¿no? Y con una fórmula eso se puede resolver, y cómo se tienen que mover los reflectores para que no apunten todos a un punto focal determinado. O sea, llevan montones de datos, ¿no? Qué tipo de reflectores, la longitud de onda, la frecuencia. Bueno, y se maneja desde una consola, de una computadora. Es muy bueno. Después en el cuerpo del video. En el cuerpo del video, puedo poner el link, porque también está en mi canal de YouTube. Está el video que ganó el premio, y está el backstage. Así que, o sea, todo lo ambiental, viste, que se va concatenando. Es tal cual, exactamente. Porque y te decía que lo del Paraná no es, además de las quemas, que son intencionales, que por supuesto, no es un tema solamente de cambio climático, es un fenómeno multicausal. Yo di un montón de notas con este tema, porque tenemos modelos de producción. Porque fíjate, nosotros le vendemos soja a China. Extendimos la frontera agropecuaria muchísimo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Vos te crees que China, con la extensión de territorio que tiene, no puede sembrar su propia soja? Lo que pasa es que no quiere. ¿Por qué no quiere? Porque la soja tiene una agua virtual, o sea, chupa mucha agua durante todo el proceso, desde semilla a semilla, cada ciclo. Eso se llama la huella hídrica que va dejando, ¿no? Es parte de la huella ecológica. Entonces, ¿qué pasa? En el Paraná, que tiene el 85% de los recursos hídricos de la Argentina, están en la Mesopotamia y en la pampa húmeda, ya sea en superficie o en el acuífero guaraní. Entonces, cuando el agua sobra, mucho no importa que no se considere un insumo válido para vender. Pero ahora que el agua está faltando, a los chinos, ¿por qué te crees que nos compran soja? Porque sube el valor de la soja a una cantidad, no sé, $600 la tonelada. Pero los chinos, en realidad, prefieren pagar y guardar su agua para su población, porque 1/3 de la población mundial son chinos. Entonces, como el agua es un recurso absolutamente indispensable, y todas las guerras del futuro van a ser por el agua, eso ya no estoy diciendo nada nuevo, todos lo sabemos. Tal cual. No es solamente el calentamiento global, hay que evaluar y revertir todo un modelo de producción nefasto que empezó en los años 90 y que continuó hasta ahora. ¿Entendés? Y que lo único que trajo es extractivismo y más pobreza. Exacto. En realidad. Exacto. Claro, y después más pobreza, más fuga de capitales, más de lo mismo. Exacto. Después el argumento para sostener estas exploraciones y explotaciones es que se va a agravar ese modelo. No se puede agravar, se va a agravar si seguimos en el mismo sentido, claramente. Bueno, ¿no? por eso es muy importante que toda la cantidad, por suerte existen las redes sociales, por suerte existen los blogs, la gente que escribe bien, hay una cantidad enorme de científicos yo ahora estoy jubilada, pero hay un montón de gente que está trabajando activamente en el laboratorio para ver cómo se puede reemplazar, porque no es que sea absolutamente indispensable la soja para, bueno, alimentar el ganado chino, ponerle. El ganado extranjero encima, claro. Así que, exactamente. Así que, viste que es verdad, todo esto tiene que ver con todo. Empezamos con los residuos y terminamos... Y así la ecología, ¿viste? El principio de totalidad e interdependencia, clase 1, número 1 de ecología, los principios de totalidad e interdependencia de la naturaleza.
Y bueno, y básicamente, a mí por lo pronto, me interesó siempre el tema de los residuos porque me pareció que era eso, ¿no? Esa punta del ovillo donde uno empieza a tirar y ya ves que siempre llegás a algún lado que esté relacionado. Si no es por los hidrocarburos, es por el compost, es por la huerta, es por la salud, es por la soberanía alimentaria, por donde quieras le vas a entrar. Y de hecho, siempre que estás hablando de residuos, puedes hablar en ámbitos muy variados. Y sin embargo, siempre va a tener, porque todas las actividades lo generan, todos lo generamos, así que siempre va a tener un ratito. Y hoy tenemos fresquísimo lo de la cautelar que fue la apelación de nación que fue considerada y que el juez fue desplazado, ¿viste? Así que Sí, sí. está como efervescente la cuestión con todos estos argumentos que vos decís. Así que, bueno, nada. Al final nos fuimos al petróleo, que es el origen de estos plásticos nefastos que hacen las islas. Bueno, te voy a contar, te voy a contar lo del médico este que nos dejó Al a todos. medio con que Bueno, quedó. mira, era un webinar, te cuento, fue un webinar cerrado, no fue abierto. Es más, yo pedí la grabación, me dijeron que no sé si hubo un problema con la grabación o no lo grabaron, no entendí muy bien, porque él no es de acá, eso se hizo para colegas míos, para biólogos de toda América Latina, y algunos médicos había, ¿no? Algún bioquímico. El tipo era un hombre que tiene, no sé, supongo que vive todavía, pues esto fue en el 2020 también, cuando empezó en plena cuarentena estricta, cuando empezaron, viste, todo el mundo a usar el Zoom, o usar El furor del... cualquiera de las plataformas virtuales, bueno. Entonces se hizo este webinar, este conversatorio, así como estamos haciendo nosotras, había muchísima gente, más de 700 personas, y él contó su experiencia, él estaba ya jubilado, pero como tanatólogo. Tanatos quiere decir muerte, logos es ciencia, ¿no? Él estudiaba como forense, tenía que estudiar todo el proceso de descomposición cadavérico, que lo hacían con otros mamíferos, con ratas, qué sé yo, que más o menos, y con animales de laboratorio que una vez muertos, digamos, los procesos son bastante parecidos, ¿no? Cuando se entierran y cada tanto se desentierra y se ve cómo va evolucionando la putrefacción por hongos y bacterias, ¿no? Que a su vez son comidos por insectos, o sea que hay toda una fauna cadavérica de insectos que se alimentan a través de sus larvas, muchos son dípteros, ¿no? Larvas que comen las bacterias o los hongos, ¿no? Que van descomponiendo, entonces van ayudando en esa descomposición, y así se sabe cuánto tiempo pasó desde que un cuerpo murió, o sea, desde el último latido, digamos, ¿no? Bueno, y justamente gracias a estos entomólogos forenses, que son colegas míos, biólogos que se dedicaron a la entomología, es la ciencia que estudia los insectos, hay unos cuantos entomólogos forenses muy importantes en la Argentina, pudieron, viste, en la época que se abolió el servicio militar, que descubrieron que eso fue a raíz de un muchacho que había muerto, el soldado Carrasco, que lo habían bailado demasiado, no sé cómo le llaman en la colimba, bueno, habían dado un falso testimonio, que le había pasado algo que en realidad no fue lo que ocurrió, y tampoco coincidían los tiempos de muerto, lo habían dejado tiempo sin saber un poco qué hacer con él en una parte de un baño húmedo. Entonces, gracias a esa humedad y a la fauna cadavérica de insectos que apareció, los entomólogos forenses se dieron cuenta. Ahí participó una entomóloga forense muy, muy, muy importante, investigadora del CONICET que tiene la Argentina, que trabajaba, no sé si ya se habrá jubilado, en el área de entomología del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, acá en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? El Museo Nacional de Ciencias Naturales, que también es Instituto Nacional de Investigación de las Ciencias Naturales, es un instituto, una unidad ejecutora del CONICET. Entonces, ella fue la que intervino en esa causa, ¿no? Cuando a vos te piden, o por ejemplo, no sé, hay físicos que trabajaron en la pericia balística cuando mataron a Costecchi y Santillán para ver de dónde vino la bala en el puente, viste, que separa Avellaneda de Buenos Aires. Bueno, todas esas pericias que hacen los científicos son sumamente valiosas. Entonces, pero este hombre como médico y como tanatólogo, bueno, a él le tocaba ser perito forense de cuando pedían, por ejemplo, no sé, exhumar un cadáver para una prueba de ADN, ponerle de paternidad o para lo que fuere. Entonces él contó que cuando él empezó a trabajar de recién graduado, vos pensás en un hombre actualmente de 80 y pico de años. Cuando él empezó a trabajar tendría 20 y pico cuando se recibió, o sea, hace 60 años atrás, él contaba que cuando exhumaban un cuerpo y lo observaban y veían más o menos, se calculaban el tiempo de muerte, qué sé yo,
estaba bastante, o sea, pasado cierto tiempo, no sé, ponele meses, estaba muy descompuesto, y pasado ya años, por supuesto, no quedaban ni los huesos. Y él cuenta que antes de jubilarse, poco tiempo antes de jubilarse, o sea, no hace mucho que trabajó, que se mantuvo activo hasta ahora, pues no sé de qué país de América Latina era él, pero no era argentino, y no sé cuál sería la edad de jubilación en el país donde él era. Hacía unos pocos años, digamos, que había hecho la última pericia, y contó que estaba sorprendidísimo porque exhumaba cadáveres de meses y de años que estaban momificados, que estaban intactos. Entonces, al principio, el primero, él dijo, bueno, ¿será que le hicieron algún proceso cuando lo pusieron en el cajón para velarlo, qué sé yo, viste que se puede momificar? Después el segundo, el tercero, el quinto, el décimo, el 20º, todos lo mismo, decía, no puede ser. Resulta que empezó un poco a investigar, estuvo buscando papers, o sea, trabajos científicos de otros países, en inglés, en alemán, tipo que multilingüe, habla de, no sé, muchísimos idiomas, y se encontró con que la cantidad, y tiene que ver esto con la ley de etiquetado, lo que hablábamos antes de los multiprocesados, los alimentos ultraprocesados, ¿no? Él se dio cuenta que las personas, por la dieta que habían tenido el último tiempo, por la cantidad de ultraprocesados que había en las góndolas del supermercado, y tanto conservante que comemos, el día que estemos muertos no nos vamos a descomponer tan rápido. Y después empezó a hablar con veterinarios a partir del momento, porque se le ocurrió que podía pasar lo mismo con las mascotas, a partir del momento en que surgió el alimento balanceado. Porque vos pensás, yo por ejemplo me acuerdo, el primer perro que tuve cuando no había alimento balanceado, cuando yo era joven, le hacía comida que comíamos todos, comía comida casera. Y ahora, por supuesto tengo perro, tengo gata, y yo les compro el mejor alimento que pueda, dentro de lo que esté dentro de mi presupuesto, pero alimento balanceado. Y suelto. Y eso, sí, eso tiene una fecha de vencimiento, lo compro ahora y vence en el 2025. Decís, ¿cómo puede ser? Esto tiene una cantidad de conservantes terribles. Bueno, cuando estos animales mueran, va a pasar lo mismo. Entonces él empezó a comparar las mascotas domésticas, sobre todo perros y gatos, con animales de la fauna silvestre. Y se dio cuenta que los de la fauna silvestre, mamíferos emparentados, por ejemplo, cualquier félido, un puma, por ejemplo, emparentado con un gato doméstico, o un canino, por ejemplo, un lobo, o emparentado yo pienso que debe ser mexicano, porque en el hemisferio norte hay lobos. Nosotros no tenemos lobos acá, tenemos el aguaraguazú, que es como un zorro de patas largas, ¿no? Pero no hay lobos acá. Y en otros lugares del cono sur tampoco. O sea que, bueno, él contaba que, por ejemplo, comparaba un lobo, que es Canis lupus, ¿no? Con el Canis vulgaris o Canis familiaris, que es el perro doméstico, o sea que tienen en común el mismo género, la misma familia, ¿no? Bueno, y se daba cuenta que los que eran de la naturaleza, que comían presas de la naturaleza, se descomponían rápidamente, y los perros domésticos tardaban meses, años en descomponerse. Entonces, él, cuando contaba esto, tenés que ver la gente que estaba con cámara en el webinar, los ojos. Yo no me voy a olvidar nunca de ese ejemplo, porque me pareció una cosa tan impactante. A mí como bióloga, que si uno después de eso sigue comiendo ultraprocesado, de último uno puede decir, bueno, el día que me muera, ¿qué me importa si me compone o no? Pero vos no podés volver a la naturaleza y ser parte de los nutrientes que la naturaleza, ni uno ni sus mascotas. En vez de decirte, andá, compostate, te va a ser difícil. Claro. No, sí, tal cual. Pero bueno, es verdad, el otro día vi una nota también en España bueno, que tenía en este sentido, sobre la presencia de muchos fármacos en los cursos de agua y demás, que tienen que ver, bueno, bueno, yo justamente tengo una tesista en Estados Unidos que está estudiando, ¿viste la droga que le llaman el Prozac, con Z? Prozac es el nombre que le llaman a la droga de la felicidad. La gente muy rica en Estados Unidos, que cuanto más plata tiene, más problemas tiene, porque no saben qué invertirla. Cuando pierden mucha plata, viste, en la bolsa, se hacen mala sangre. Bueno, toman antidepresivos, porque no es la gente que no tiene para comer, que arregla como puede y que trata de ser feliz. No, es gente que no le falta nada. Bueno, entonces, sí, porque además encima es carísimo este medicamento. Bueno, y como las plantas de tratamiento de agua no, digamos, procesan otras cosas, se fijan que no haya, no sé, coliformes fecales, por ejemplo, que vienen de la materia fecal, etcétera, no se fijan en esto de los medicamentos. Entonces ella está haciendo una tesis, esta chica, con otro muchacho, o sea, de a dos lo están haciendo,
donde ellos están evaluando en la desembocadura del río San Lorenzo la femeneización de poblaciones de peces. O sea que los peces no nacen hembras o machos, pueden digamos, en determinado momento de la larva, no es como nosotros que tenemos XX o XY. Si sos XX sos mujer, si sos XY sos varón, en los cromosomas sexuales. En el caso de los peces, pueden virar de acuerdo a las condiciones ambientales, es una adaptación a lo largo de la evolución. Lo mismo pasa con algunos anfibios, pero en este caso ella estaba estudiando los peces del estuario, ¿no? Entonces, ella se dio cuenta que había todas hembras, y que estaba el Prozac, que probablemente venía de la orina de las cloacas, porque la persona que toma Prozac hace pipí y hace popó, viene de la orina y de la materia fecal. Entonces ella estaba estudiando por qué los peces de ahí eran todos femeninos y estaban desapareciendo porque no se podían reproducir. Y llegó a la conclusión que tenía que ver con los fármacos que venían, y el fármaco de mayor incidencia, además encontró plaguicidas, encontró otras cosas, ¿no? Por supuesto, pero el fármaco de mayor incidencia era el Prozac. Eso es todo nuevo. Hay, por ejemplo, otro producto que se llama atracina, que está prohibido en la mayoría de los países, atracina sin H y con Z, ¿no? Que también produce este efecto, que son disruptores endócrinos. Y con respecto a lo que hablábamos antes del efecto que hacen las plataformas offshore ultraprofundas, ese impacto del bombardeo con aire comprimido, ¿no? A tanta, digamos, tan fuerte para que impacte en el fondo tan profundo, lo que vos me preguntabas qué le pasaban a los mamíferos marinos. Los mamíferos marinos tienen una tremenda sensibilidad, no solamente de los cetáceos como la ballena franca austral, que es monumento natural, está protegido, sino también los delfines, las toninas, las orcas, los pinípedos, que son los lobos marinos, las aves como los pingüinos. Bueno, todos estos animales, pero sobre todo los mamíferos, tienen lo que les provoca esa vibración. Ellos tienen un sistema, digamos, les produce una confusión también que tiene que ver con la neuroendocrinología de los mamíferos, que en el mejor de los casos los confunde, quedan como medio atontados y pueden varar, incluso vivos, porque se desorientan, y se los puede reinsertar en el agua, en el mejor de los casos, que no siempre se logra, ¿no? Pero en el peor de los casos mueren directamente, mueren y quedan en alta mar y nunca los ves varados en la costa. Y cuando aparecen varamientos, después dicen, bueno, ¿por qué será? O casualidad, justo hubo una exploración sísmica, o justo hubo, hace poco, mira, esta semana pasada, viste que fue ese problema de la cantidad de, no se sabe muy bien si es la falsa orca, o el otro animal que es parecido, que la ballena piloto, ¿no? Que es un delfín, digamos, en realidad le llaman ballena. Sí. Bueno, viste que vino un grupo en manada, porque como son mamíferos se habla de manada, una manada hacia la costa, queriendo varar, y se ve muy bien en el video, de lo que pasaron en los noticieros, la cantidad de barcos pesqueros alrededor, en Tierra del Fuego fue esto. Y uno dice, ¿qué habrá pasado? Bueno, el movimiento de todo eso, imagínate, los animales no entienden nada de todo eso. Entonces, cuando se hacen las evaluaciones de impacto, cuando existen, no pueden adolecer de esos criterios que son claves, ¿entendés? Y yo te digo, porque ya estás partiendo de algo ficticio. Claro, el 95% de los problemas ambientales son por desconocimiento, por ignorancia, por negligencia, no por mala voluntad de nadie. Quiero matar a los mamíferos. No, nadie quiere eso. No. Pero digamos las cosas como son. O sea, otro posteo que yo hice hace unos días también, en relación con lo terrible, lo que está pasando en Corrientes con estos incendios, yo dije, basta de llamar bosques a los monocultivos forestales de plantas exóticas. O sea, un bosque tiene por lo menos 5 estratos, el de estrato emergente, el estrato que se llama dosel, que es el intermedio, dosel con S, en el D-O-S-E-L, que es una palabra técnica. Después vienen los helechos arborescentes, o qué emisiones hay, o por ejemplo, los juveniles de los árboles, o los arbustos. Después vienen las hierbas, ¿no? Las herbáceas, o los helechos rastreros, y después el sotobosque. O sea, por lo menos tenés esas capas, y en cada capa vos tenés animales que evolucionaron a lo largo de millones de años, durante se adaptaron, digamos, en la evolución. Las selvas y los bosques son así. Cuando se habla de bosque,
No, te dicen un bosquecito de pino, de eucalipto. No, bosque de pinos hay en el hemisferio norte donde es autóctono. Acá es un monocultivo forestal que tiene un fin productivo, que ya sea un aserradero o una pastera. ¿Entendés? El pino viene de Canadá o de Estados Unidos y el eucalipto viene de Australia. Y están todos puestos en filita, es un monocultivo forestal súper silencioso, no es un bosque que vos escuchás el sonido de los pájaros, el canto de muchísima cantidad de aves, los insectos que tienen su sonido particular, ¿no? Los mamíferos que habitan en cuevas, en fin. O sea, basta, llamemos a las cosas por su nombre, o sea, basta de llamarle bosque a eso. Y eso viene del pasado, es un error. Vos fíjate que, por ejemplo, en Villa Gesell le llaman bosque a lo que plantó Gesell, que no hay ninguna nativa. Lo mismo Pinamar, lo mismo Miramar, Miramar. toda la costa, ¿entendés? O sea, está bien, se entiende, en la época de Gesell, pobre, lo vamos a perdonar, porque todo esto no había redes sociales, no había blog, no había internet, la gente usaba la palabra que podía para ver algo parecido a un bosque, le decía bosque, y plantaba árboles que pudieran soportar la sal del mar, ¿no? Y la poca humedad que por ahí le da la arena, que filtra todo para abajo. Bueno, está bien, se lo perdono, yo a Gesell lo perdono, además Gesell es una ciudad que yo adoro, a la que voy siempre, pero a ver, hoy en día el conocimiento es distinto. Entonces, Claro. ya que tenemos ese conocimiento, usémoslo a favor nuestro, ¿entendés? Exactamente. No de los 5 que nos vienen a llevar todo. Así que sí. Bueno, Irene, ya tenés que cortar porque tenés tus quehaceres. Sí, bueno, ya llevamos una hora, más que mis quehaceres, yo creo que si la hacemos mucho más larga, la gente no lo va a ver, así que se va a ir antes. Así que En bueno. definitiva, nada, está buenísimo porque ya vemos que una cosa lleva a la otra, y como yo te digo, insisto con el tema este de que los residuos dan pie para todo, porque que empieza a hacer como haces vos, que decís, yo realmente no genero residuos. Yo no te digo que saco una vez por mes, pero sacamos muy, muy, muy pausado, porque nada, bueno, yo tengo a mi vieja que por ahí usa ropa interior por adultos, que no la podemos evitar. O sea, sí, eso es a imposible de veces hay evitar. cosas que la verdad, bueno, a ver, después hay algunas otras cosas que a veces son complicadas, pero es cuestión de empezar, ¿no? Me llevo el tupper para la comida por el gato, está bien que uno por ahí no puede todo el tiempo, pero tener una bolsita de tela, de algodón, Sí, yo compré no algodón en la cuesta mercería, nada. el algodón más común, Exacto. cualunque, y me hice unas bolsitas de distintos tamaños con una jareta y con doble piola, viste que tirás así y se Claro. cierran. Y con Y eso listo. los voy lavando en el lavarropa y voy trayendo. Una de las cosas que tiene que ver con los microplásticos también, o sea, con esto cerramos, que se producen por los microplásticos se consideran con menos de 5 milímetros, ¿no? Que se va fraccionando esto que hablamos de las islas de plástico, del 80% de los residuos que van ahí, que vienen de los continentes a través de los ríos, ¿no? Y por el escurrimiento de las lluvias. Pero también hay, ahora está prohibido, en la Argentina existe una ley, había microplásticos que se hacían especialmente para pulir, por ejemplo, para los cosméticos, para hacer peeling, o para las pastas de dientes, o para los jabones en polvo. Viste que hay determinadas marcas de jabón en polvo que tienen como perlitas de colores, bueno, esos son eran microplásticos, ahora no sé si traen. Yo en realidad no uso jabón en polvo, uso jabón líquido, porque también la ropa, cuando se fricciona en el lavarropa, también despide fibras, ¿no? De la ropa sintética, digamos, derivada del petróleo, que ahora conseguir una remera de algodón es casi imposible, ¿viste? Es difícil, y es verdad que Van reacciona con la piel, fibras, microfibras, y rompe eso el te va piel. quedando cuando limpias el filtro del lavarropa, viste que te va quedando como una pelusa. Esa pelusa son microplásticos. Entonces, si uno usa jabón líquido, ayudás a que se friccione menos la ropa. Eso también, yo tengo varios vivos que hice por Instagram en toda la pandemia, están todos subidos a mi canal de YouTube. Yo siempre digo, yo no lo tengo monetizado, es un canal que lo hice como un servicio, renuncié a la monetización, así que se pueden suscribir y scrollear un poco para abajo los videos de los anteriores, están todos los vivos de Instagram para que no se pierdan, porque además hay gente que no usa Instagram, y es una red social que si vos no tenés cuenta de Instagram no podés ver nada. Mi mamá, por ejemplo, cuando vivía, me decía, ella no tenía Instagram, falleció hace 2 años y medio, 3 años casi, y me decía, ay, por favor, me dice, subilo a YouTube, me decía mi mamá, y empecé a usar el canal de YouTube para que ella lo pueda ver.
Exacto. Y otro que decís vos con esto, esa generación de esos pequeños hábitos, que es más o menos con lo que siempre terminamos este tipo de charlas, como diciendo, bueno, y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Lo primero, todo lo que hablamos, mira, concientizar, educar. Lo que vos estás haciendo con tus alumnos, mostrarle este video, después la charla que podamos tener en el año. Esto va a quedar guardado en el canal de YouTube, vos lo podés también descargar y compartir. Y yo estoy mirando todo el tiempo, estoy mirando acá que estoy jugando con una argollita que me dejó acá el gato. Que no, mira, esto era de una botellita, que yo también, yo los reutilizo porque a mí me gusta tejer al crochet, entonces lo uso como arandela. Entonces el gato lo agarró, claro, sí, después lo uso como una arandela, como centro de algo, ¿no? Bien. Y, Sí. viste que vienen en un frasco, no pero en frascos. Claro, sí, que el arito de la tapita, que es lo más nocivo que hay también. Botellitas ni tengo, pero esto debe ser de no saber de qué época es, ¿no? Cuando tenía una botellita de no sé cuándo, bueno. Así que bueno, Ale, fue un placer y espero que les sirva, que les sirva a tus alumnos y a todos los que nos vean. Exacto. Así que nada, participemos de las decisiones, Exacto. Nos informamos y que se involucre, la gente joven que se involucre sin llegar a caer en la ecoansiedad, que es tremenda. Hoy una chica que maneja una cuenta sobre el tema de la exploración sísmica me decía, ay, sacate ya una foto con un cartel. Le digo, pará, hoy tuve 7 notas relacionadas con los incendios de Corrientes. Le digo, además tengo una vida, tengo una familia, tengo que ocuparme de mis cosas, Si no sirvo para otra lucha. Mira, yo tengo en la escuelita, tenemos al lado de donde hay para enjuagarse, viste, que cuando vengas para la costa, estás invitada. Gracias, espero poder volver. Sí. Bueno, dice, un homenaje a las luchas mendocinas con lo de la lucha del agua, que no, el agua vale más que el oro, y abajo dice, y que el petróleo, y al lado dice, no seas indiferente, que me parece que eso es lo que, por donde pasa el estar informado, ¿no? No ser indiferente y que no nos pasen las cosas como si nada, y después digamos, el día que me pongan la petrolera acá adelante vas a ver, no, tenés que pensarlo antes. No, así porque además está, a ver, el caso, como digo siempre, hay un video de 6 minutos donde yo lo explico bien. En el supuesto caso que se encuentre petróleo, que todavía no se sabe, tenemos que preocuparnos de la exploración sísmica y los efectos de la exploración, que no son cosas menores. Sobre todo a esta ultra profundidad, ¿no? Porque no son aguas someras donde ya se había hecho antes, que es otra cosa, que también trajo sus problemas. Porque si no, ¿por qué los pescadores se oponen? Vos sabés que los pescadores te cuentan que cuando fue la última exploración hace un tiempo, somera para una plataforma de poca profundidad, al poco tiempo, o casualidad, que no fue casualidad, por supuesto es causalidad, desaparecieron los stocks de merluza. Tardaron 16 meses, o sea, 1 año y 4 meses en reaparecer y normalizarse. Y los tipos por eso se oponen, ¿entendés? Imagínate con estos bombardeos para llegar a esa profundidad. Yo les recomiendo que vean en mi cuenta de Instagram, hace un mes más o menos, estoy con una remera, esta es violeta, con una remera azul, en este mismo escritorio, un video de 6 minutos donde explico bien lo que produce la exploración sísmica offshore y lo explico bien cómo toman los sensores el impacto y cómo dibujan el mapa 3D, etcétera, etcétera. Buenísimo. Bueno, vamos a indagar mucho entonces para atrás todo tu canal, que vamos a encontrar un montón de material. ¿Cómo no? Bueno, te mando un abrazo. Gracias Irene, por la muchísimas entrevista. Gracias. No, al contrario, a vos, 1.000.000 de gracias. Y nos vemos, placer. y bueno, igualmente. Nos vemos. Chao, chao. Chao.